Con referente al calor, primero debemos hablar del calor específico, ¿ok? Del calor específico. Que el calor específico es la energía necesaria para elevar 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. O sea, cuando tú elevas el calor específico, entonces sería elevar 1 grado a 1 kilogramo de masa. Ese calor específico lo podemos obtener de dos formas. Primera forma, a través de la ecuación. Segunda forma, a través de tablas. A través de tablas. La fórmula para calcular el calor específico es la que tenemos acá. Calor específico igual a Q, que habíamos dicho que era Q. ¿Qué era Q? Calor. La M, que habíamos dicho que era masa. Y delta T, que era diferencia de temperatura. Es decir, que esta ecuación también la podríamos expresar así. Calor, masa por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Por qué? Yo le había dicho a ustedes que la diferencia de temperatura se calcula como temperatura final menos temperatura inicial. Lo otro es que la podemos obtener por tabla. Y en esta tabla tenemos dos columnas. ¿Cuál columna nosotros vamos a usar? Como estamos trabajando la temperatura en grados Celsius, como estamos trabajando el calor, ¿en qué unidad estamos trabajando el calor? En Joule. ¿Y en qué unidad estamos trabajando la masa? Kilogramos. Entonces, esta es la columna con que vamos a trabajar. Joule sobre kilogramos por grado Celsius. Esa es la columna con que vamos a trabajar. ¿Qué instrumento se utiliza para calcular, para obtener ese valor de calor? El calorímetro. Ahora vamos a hablar de la parte de calorimetría y cambios de fase. Y eso hay que tenerlo muy bueno. Primero vamos a hablar de esto que tenemos acá, de los cambios de fase. Por lo menos ese es el cambio de fase con referente a quién. ¿Con referente a quién? Al agua. Que al agua. Entonces, la sustancia aquí se llama agua. ¿Por qué estoy diciendo sustancia? Bueno, si ustedes ven aquí la tabla, estos elementos ahí nos llaman sustancia. Entonces, por eso le estoy diciendo sustancia acá. Entonces, el agua tiene tres fases. Una fase líquida, una fase sólida y una fase gaseosa. Esas son las tres fases del agua. Y el agua tiene dos cambios de fase. Una se llama punto de fusión y otra se llama punto de ebullición o evaporación. Esos son los dos cambios de fase del agua. Entonces aquí tenemos la fase sólida, líquida y gaseosa. Y aquí tenemos los dos cambios de fase. Punto de fusión y punto de ebullición o vaporización. Para empezar por ahí. Lo otro que el agua tiene temperaturas, dos temperaturas fijas. ¿Cuáles? Bueno, la de punto de fusión y punto de ebullición. El punto de fusión del agua es 0 grados Celsius. Siempre va a ser 0 grados Celsius. Y el punto de ebullición, de vaporización del agua es 100 grados Celsius. Siempre va a ser 100 grados Celsius. Ahora, ¿qué pasa con la fase sólida, fase líquida y fase gaseosa, con las temperaturas del agua? Bueno, pasa lo siguiente. Aquí tengo temperatura incógnita. ¿Qué significa esa temperatura incógnita? Esto acá. Esto significa que son temperaturas menores a cero. ¿Cuáles son las temperaturas menores a cero? Menos 1, menos 2, menos 0,9, menos 0,0. Todo temperatura negativa es menor a cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier temperatura menor a cero, el agua va a estar en fase sólida. Cualquier temperatura menor a cero, el agua va a estar en fase sólida. Luego llegó el punto de fusión, que ya sabemos que es cero. No hay otra temperatura para el agua. Y ahora llegamos a la fase líquida. ¿Qué significa esta fase líquida? Bueno, que una temperatura que sea mayor a 0 y menor a 100.
Cualquier temperatura que sea mayor a cero, voy a colocar aquí, cualquier temperatura que sea mayor a cero, pero menor a 100, estamos en la fase líquida. Cualquier temperatura mayor a cero y menor a 100, estoy en la fase líquida. Entonces, ¿cuáles son temperaturas mayores a cero y menores a 100? ¿Cuáles podrían ser? Del 1 al 100. Del 1 al 100. ¿El 100 es mayor a 100? Ah, del 1 al 99,9999. Porque si tú me dices, si tú me dices 100, tú no estás en la fase líquida, tú estás punto de ebullición. 0.1. También puede ser 0.1. 0.1 es mayor a 0. Muy bien. Y la otra fase es la fase gaseosa. Cualquier temperatura mayor a 100, estoy en la fase gaseosa. Cualquier temperatura mayor a 100, estoy en la fase gaseosa. Entonces lo que deben aprender ¿En 100 o tiene que ser mayor? tiene que ser mayor a 100. Puede ser 100,0001. Eso es mayor a 100. Cualquier temperatura mayor a 100, estoy en la fase gaseosa. ¿Ven? Muy bien. Eso hay que aprendérselo. ¿Por qué, profe? Entonces, ¿cómo va a ser el problema? ¿Cómo va a resolver los ejercicios? Tienen que saberte eso. Bueno, esta es la parte teórica. Ahora, mira, esta fase sólida, pongan atención acá, esta fase líquida y esta fase gaseosa, y estos dos cambios de fase, ellos tienen energía, es decir, ellos tienen calor, y ese calor yo lo puedo calcular. ¿Cómo yo puedo calcular el calor para las tres fases y para los dos cambios de fase? Bueno, justamente ahorita vimos ¿cómo se llamaba C? Calor específico. Es igual al calor dividido entre la masa por la variación. Entonces, como yo quiero calcular el calor de cada fase o de cada cambio de fase, yo necesito despejar Q. ¿Cómo hago? Todo esto que está dividiendo pasa para acá, multiplicando. Y me queda esta ecuación. La quiero expresar mejor, la quiero expresar más bonito. Me queda calor es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. La puedo expresar, calor es igual a masa por calor específico por... ¿Y cómo se calcula delta T? ¿Cómo se calcula delta T? Temperatura final menos inicial. Temperatura final menos la inicial. En esa manera voy a calcular las temperaturas para cada fase. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy en la fase sólida, voy a tener un calor del sólido. ¿Y a qué va a ser igual eso? Bueno, eso va a ser igual a la masa del sólido por calor específico del sólido. ¿De dónde obtengo este calor específico del sólido? ¿De dónde voy a tener este valor? De la tabla. Por temperatura final menos inicial. Igualmente, si quiero calcular el calor de la fase líquida, ¿qué diría? Calor QL de la fase líquida va a ser igual masa del líquido por calor específico del líquido por la variación de temperatura final menos inicial. Y si quiero calcular el calor de la fase gaseosa, ¿cómo? Calor QG, calor del gas, va a ser igual a la masa del gas por calor específico del gas por temperatura final menos inicial, por la variación de temperatura. Esa es la manera de yo calcular el calor para cada fase. Esos son los calores de cada fase. ¿Okay? Dese cuenta que en cada fase va a tener su calor y digo final menos inicial porque la temperatura en cada fase varía. ¿Okay? Hay una variación de temperatura. Ahora, para los cambios de fase, yo no puedo hacer esto. No se puede hacer esta ecuación. ¿Por qué no se puede aplicar esta ecuación? ¿Qué me dice?
¿Por qué yo no puedo aplicar esta ecuación? Para el cambio de punto de fusión y para el punto de ebullición. ¿Qué pasaría si yo aplico esa ecuación? ¿Quién me dice? Paolo, por un punto, en el examen. ¿Por qué? Por la diferencia de temperatura. Por la diferencia de temperatura. Ese es correcto. ¿Qué pasa ahí con la diferencia de temperatura? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría ahí? Que ya cambia. Se une con uno de... ¿Cómo que una es menor o una mayor? Explíquese. Explíquese. Es por la diferencia de temperatura. ¿Por qué? Porque no hay variación de temperatura. Es decir, la temperatura final sería igual a la temperatura inicial. Esto daría 0. Y todo número multiplicado por 0 da 0. Y entonces eso sería que el calor en el punto de ebullición es 0 y el calor en el punto de fusión es 0. No. Entonces, por eso, esta ecuación que tenemos acá solamente sería para la fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Para los cambios de fase tienes otra ecuación. ¿Cuál es? Lo puedes resolver por M, esto sería calor masa y esto es calor latente. La L significa calor latente. Entonces, esto sería calor latente de fusión y esto sería calor latente de vaporización. Bueno, entonces, en este punto de fusión, yo diría el calor de fusión sería igual a la masa por calor latente de fusión. Y aquí en el punto de ebullición o vaporización, el calor de vaporización sería igual a la masa por calor latente de vaporización. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Que el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización son constantes, son valores ya conocidos, son valores conocidos. Es como decir que pi vale 3,14, la gravedad vale 9,81, que son valores constantes. Estos dos valores son constantes. El calor latente de fusión vale 3,33 por 10 a la 5. Y el calor latente de vaporización vale 2,26 por 10 a la 6. 2,26 por 10 a la 6. Es decir, que ya esos son valores constantes. Estos dos que tenemos acá. O sea, esas son las ecuaciones que se van a plantear para los cambios de fase. El otro paso que tienen para este tipo de ejercicio es que ustedes tienen que representar esta escalera que tenemos aquí y lo van a representar en esta línea de temperatura. Acuérdense que esta es temperatura, cualquier temperatura menor a 0 y esta es cualquier temperatura mayor a 100. ¿Cómo yo represento eso en una línea de temperatura? En esta línea que tengo acá. Bueno, tú agarras sencillamente, vamos a colocarlo acá, coloco mi línea de temperatura y simplemente estoy aquí en cualquier temperatura menor a 0. Entonces estoy acá. Y de esta temperatura menor a 0 me vengo acá. ¿Cuál es la temperatura en este punto? ¿Cuánto vale? 0. Entonces coloco aquí 0. ¿Verdad? Y me vine de este punto a este punto. Es decir, que de aquí a aquí estoy acá. Este punto, ¿qué fase es? Fase sólida. Es decir, que aquí yo voy a obtener el calor del sólido. Entonces aquí obtengo el calor del sólido. Luego, de este punto me vengo al otro punto más cercano, acá. ¿Cuál es la temperatura de este punto? Inicialmente, ¿cuánto vale? Y finalmente, ¿cuánto vale? Eso es que es constante. Es decir, inicialmente vale 0, finalmente vale 0. Entonces, me muevo acá. ¿Cómo se llama este calor? Cuando me muevo en esta línea, ¿cómo se llama este calor? El calor de fusión. Después de este punto, que vale 0,
me muevo al próximo punto más cercano, que es 100, ¿no? Entonces aquí yo coloco 100. Y me muevo de aquí a 100. ¿Cómo se llama este calor? Fase líquida, calor líquido. Por L. ¿Estoy en el punto 100? Sí. Y de aquí me vengo acá. ¿Cuánto vale acá? 100. Entonces coloco aquí 100. Y de este punto me desplazo acá. ¿Vale? 100. ¿Cómo se llama este calor? De vaporización, QV. Y después de este punto me vengo acá. A esta fase, ¿qué es fase? ¿Y su temperatura cuál es? Mayor a 100. De cualquier temperatura mayor a 100. Vengo acá. ¿Y esto se llama calor de qué? Gaseoso. Y esa es la escala de temperatura. Esa escala que hice acá, así, indicándome con esta línea, es la que tengo acá. Y darse cuenta que cada proceso tiene una temperatura inicial, una temperatura final, una inicial, final, una inicial, final, una inicial, final, una inicial, final. En los cambios de fase, la temperatura es constante y en la fase, la temperatura varía. En los cambios de fase, tenemos sus ecuaciones y en la fase también tenemos sus ecuaciones. Hay que tener cuidado con eso. Calores específicos, ¿de dónde los obtengo, profe? Bueno, hay que ver cuál es el nombre de la sustancia y con ese nombre de la sustancia me voy a la tabla para obtener ese calor específico. De esa manera, ustedes deben resolver sus ejercicios. De esa manera, no le queda otra. Ese es el procedimiento, tanto teórico como práctico, que lo vamos a hacer ahorita para resolver cada ejercicio.